Hola mis hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Gracias a Dios porque nos da un día más, hermanos, de vida, una mañana en la cual nos da el privilegio de meditar en su palabra. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a estar haciendo una lectura bíblica y estar meditando en ella. ¿Sí? Les pido en el amor del Señor que abramos nuestras Biblias ahí en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al versículo 41. Amén. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En esta mañana, mis hermanos, vamos a estar dándole gracias a Dios una vez más porque nos da el privilegio de estar en su presencia y sobre todo meditando en su palabra. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para darle gracias a Dios y que tome el control de este tiempo. Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor. En esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor, moviéndose, Padre, dentro de nosotros, dentro de mis hermanos, Padre. Que a través, Señor, de este medio, Señor, ellos puedan ser bendecidos, puedan ser llenos, Señor, del poder de tu Espíritu, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar meditando en tu palabra, Señor. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Que podamos, Señor, entender, Señor, tu palabra y que podamos, Señor, escudriñarla, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, quita todo aquello, Señor, que quiera venir a interponerse, Padre, que quiera venir, Señor, a ser estorbo, Padre, para este mensaje, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tomes el control, Señor, como siempre lo has hecho, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, vamos a estar tocando acerca de que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas que pasamos, mis hermanos, aquí en nuestras vidas, Dios tiene el control de ellas, ¿sí? El hecho de que nosotros seamos seguidores de Cristo o seamos seguidores de Jesús no quiere decir que no pasemos por momentos difíciles, por momentos en los cuales nuestra vida se ponga a prueba, ¿verdad? Hoy en día estamos pasando por momentos de gran dificultad, hermanos, en esos tiempos de cuarentena, de tiempos de pandemia, mis hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, debemos estar confiados de que el Señor tiene el control aún de estas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Ahora nadie, excepto nadie, mis hermanos, está descartado a estar pasando por momentos difíciles.
más si nosotros como hijos de Dios somos probados a través de circunstancias, a través de las pruebas. Amén. Pero dice la Escritura que aquel que ha puesto su confianza en Dios, él está seguro. ¿Sí? Hay problemas, hermanos, que para nosotros están fuera de nuestro alcance. ¿Sí? Hay problemas que nosotros no podemos hacer nada. ¿Sí? Por ejemplo, a través de esta pandemia, hermano, nosotros no podemos resolver gran cosa. Lo único que podemos hacer es seguir las instrucciones que se nos dan a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Que nos guardemos, que nos cuidemos, que seamos prudentes en cada actividad que nosotros hagamos, pues es lo más que podemos hacer a través de eso. Pero en lo demás, hermanos, solo Dios es el que tiene el control de estas cosas, ¿sí? Ahora, vemos aquí la historia de cómo los discípulos estaban pasando por un momento difícil, por una circunstancia difícil. Si vemos que Jesús les había dicho que iban a pasar al otro lado del río, ¿sí? Al otro lado, y cuando ellos subieron a la barca, cuando ya iban rumbo al otro lado, dice la Escritura que se desató una tempestad. Si esta tempestad provocó unas grandes olas, hermanos, que representan los problemas, ¿sí? Que golpeaban a la barca, ¿sí? Estas olas, mis hermanos, hacían que los discípulos se atemorizaran, ¿sí? Que pensaran que iba a ser su fin. ¿Cuántas veces de nosotros estamos pasando por momentos difíciles de esa magnitud? Hay veces que esas olas vienen a nuestras vidas y parece que ya es nuestro fin, que ya no la vamos a hacer, que ya no vamos a pasar que ya no vamos a pasar de esa situación. Entonces, ¿qué pasa a nuestras vidas? Viene el desánimo, viene la desesperación, viene la angustia, y hay cosas, hermanos, que Dios nos pasa por algunos momentos para que nosotros podamos, hermanos, acudir a Él. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que debemos acudir adecuadamente, ¿sí? Porque lo que vemos aquí en los discípulos, ellos vinieron a Jesús, ¿sí? Ellos tomaron una buena decisión, vinieron a Jesús. Entonces, pero cuando vinieron a Jesús, su actitud era errónea, ¿sí? ¿Cómo errónea? Su actitud, empezaron a decirle a Jesús que por qué no tenía cuidado de ellos. Muchas de las veces, hermanos, nosotros así venimos con Jesús. Venimos y le decimos: Jesús, ¿por qué me estás pasando por esta circunstancia? ¿Qué no tienes cuidado de mí? ¿Qué no he hecho cosas buenas delante de ti? ¿Qué no me he portado bien? ¿Qué no he hecho esto por ti? ¿Por qué me estás pasando por estas circunstancias? Pero el Señor, hermanos, aquí de sus discípulos, dice la Escritura que una referencia, o más bien les exhortó y les dijo: ¿cómo? ¿No tenéis fe? O sea, una de las cosas que el Señor hace que pasemos por esas circunstancias es que Él prueba nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Dice la palabra del Señor que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, a veces nosotros nos jactamos de que tenemos fe, ¿sí? A veces decimos: no, yo tengo fe en el Señor. Pero cuando pasan esas circunstancias, empezamos a reclamarle al Señor y le decimos al Señor: ¿por qué me están pasando esas cosas a mí? Yo que sirvo en la iglesia, yo que ayudo al necesitado, yo que ayudo al que no tiene, ¿sí? Y empezamos a reprocharle a Jesús en lugar de venir con otra actitud diferente, de humildad, hermanos,
Dice la Escritura de un corazón contrito y humillado ante su presencia, porque dice la Escritura que cuando venimos erróneamente, dice la Escritura que el Señor nos ve de lejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en lugar de humillarnos ante Dios, de humillarnos ante su presencia, venimos con una actitud de reclamo, con una actitud de decirle el por qué está pasando esto, cuando Él tiene el control de todas las cosas. Ahora, aquí vemos, hermanos, que los discípulos estaban obedeciendo, ¿sí? Jesús les estaba ordenando que fueran en la barca al otro lado del río, ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesús los pasó, ¿sí?, por estas circunstancias o por esos momentos difíciles en su vida? El Señor, hermanos, nunca nos manda algo en el cual nosotros no podamos resistir, ¿sí? El Señor nos permite pasar por momentos difíciles para un propósito. El Señor no nos deja en medio de una tempestad y se va. El Señor está ahí siempre con nosotros. Somos nosotros el que nos alejamos de Él cuando venimos con una actitud errónea, ¿sí? Ahora, el propósito de las pruebas que el Señor trae a nuestras vidas, hermanos, debe ser para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? A veces le decimos al Señor: Señor, auméntame la fe. Pero cuando pasa un problema, hermanos, le decimos al Señor: quita este problema de mi vida. Entonces, ¿cómo el Señor va a hacer crecer nuestra fe cuando nosotros no queremos pasar por esas pruebas? A veces decimos: Señor, ayúdame a ser más expresivo o a tener más relación con mis hermanos. Y cuando Dios nos manda a ciertas personas, no queremos hablarles, no les queremos ni decir: hola, ¿cómo estás? ¿Sí? O a veces le decimos: ayúdame a perdonar, nos manda a una persona que no queremos ni ver, ¿verdad? Y ahí es cuando Dios nos prueba que realmente queremos hacer su voluntad, ¿sí? En lugar de estarle dando la vuelta al problema, tenemos que enfrentar e ir creciendo, ¿sí?, en la presencia de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, somos pasados por pruebas para que podamos experimentar la gloria del Señor y su poder en nuestras vidas. Es una oportunidad que el Señor nos da para que nosotros experimentemos su gloria, para que podamos decir como Job dijo en una ocasión: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Señor, hermanos, nos quiere llevar de gloria en gloria, ¿sí? Él no nos quiere ver estancados en un lugar. Él no nos quiere nomás ser miembros solamente de una congregación. Él quiere tomarnos, ¿sí? Él quiere llevarnos más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y una de esas cosas es que Él nos quiere llevar ante su misma presencia, ¿sí? Ahora, el propósito de estas pruebas, hermanos, es para que Dios perfeccione nuestras vidas, ¿sí? Porque en medio de las pruebas es de que nosotros nos damos cuenta si estamos madurando o estamos igual, ¿sí? Las pruebas mismas nos están diciendo si necesitamos más de estas cosas para seguir creciendo o estamos estancados totalmente. Hay ocasiones que estamos pasando por una circunstancia, hermanos, y vemos que no la hemos brincado, que no la hemos pasado, que seguimos siendo igual. Entonces, en lugar de enfrentarlo, nos hacemos a un lado y seguimos con el mismo nivel espiritual que antes, ¿sí? E incluso hasta disminuimos en lugar de seguir creciendo,
¿sí? En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, hermano, dice la palabra del Señor, dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice lo que dice la palabra de Dios, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Ahí mismo en 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El propósito de las pruebas, hermanos, es para que nosotros crezcamos, ¿sí? Dice la Escritura que Él mismo, hermano, nos va a fortalecer, nos va a perfeccionar, ¿sí? Siempre y cuando nosotros obedezcamos a su palabra, obedezcamos a que el Señor nos dice: enfrenta el problema, y nosotros lo enfrentamos, no le andamos dando la vuelta para no enfrentar al problema. Ahora, nosotros cuando enfrentemos un problema, hermanos, tenemos que tomar una buena actitud, como le decía al principio. La actitud de los discípulos en medio de la tempestad fue una actitud de temor. O sea, ¿por qué de temor, hermanos? Porque ellos estaban llenos de ansiedad y preocupación, ¿sí? Ellos empezaron a confiar en sus propias fuerzas, empezaron a luchar en sus propias fuerzas, y lo que hicieron fue que fueron paralizados y solo miraban el problema delante de ellos y no sabían qué hacer, y tuvieron que ir a despertar al maestro para decirles que lo ayudaran de una manera pues no muy agradable, ¿sí? Porque lo despertaron reclamándole que por qué no tiene cuidado de ellos, ¿sí? Nuestra actitud para acercarnos al Señor, hermanos, tiene que ser una actitud de humildad, ¿sí? De respeto al Señor. Ellos empezaron a renegar con Jesús y le empezaron a reprochar. Si en el versículo 38 dice: no te importa que nos ahoguemos, o sea, no te importa que nosotros nos caigamos al agua y nos perdamos en el río, en lugar de confiar en Él, de venir con mansedumbre, con una actitud, hermanos, humilde para el Señor. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que el Señor les dio a los discípulos después de esta reclamación que los discípulos estaban haciendo al Señor? Dice la palabra del Señor que Él estaba durmiendo. Sí, aparentemente Él estaba durmiendo, pero Él tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. Dice la Escritura que he aquí no se adormecerá el que guarda a Israel, ¿sí? Él no se va a dormir, mis hermanos. Él siempre va a estar velando por nosotros en lo que está pasando en nuestras vidas, ¿sí? Él va a tener cuidado de nosotros en cada momento, ¿sí? Él sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Estaba pasando a prueba a sus discípulos, a ver qué tanta fe tenían en el Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Las cosas pasan, hermanos, con un propósito, ¿sí? Las cosas no pasan al y se va o por casualidad. El Señor nos está preparando, nos está transformando, ¿sí? Él quiere llevarnos de victoria en victoria. Jesús no tomó una actitud, hermanos, de compasión por ellos. Él no dijo: híjole, se me pasó la mano, ¿verdad? Él no dijo: híjole, hice mucha tempestad en el mar, ¿sí? Porque Él tiene el poder, mis hermanos, ¿sí? Acordémonos
de que Él fue el que hizo los cielos, el mar, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos confiar en el Señor, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que su actitud no fue regañarlos en el momento. Dice la Escritura que su respuesta fue reprender al viento, ¿sí? Y después les dijo, ¿qué no tienen fe? Dice la palabra del Señor. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dice la Escritura, mis hermanos, que al momento de él al despertar, no les empezó a reprochar como ellos lo hicieron. Ellos se acercaron con una actitud y empezaron a reclamarle. El Señor se levantó e hizo lo que tenía que hacer primero, y después les empezó a enseñar, ¿sí? A decirles lo que Él les estaba enseñando, decirles, esta prueba estaban pasando para que su fe crezca, ¿sí? Para que pusieran su fe a prueba, ¿sí? Él no quiere que nosotros nos estanquemos y nos quedemos con una fe chica. Él quiere que nuestra fe aumente, ¿sí? Y a veces le pedimos a Dios, Dios, aumentanos nuestra fe, pero cuando llega el momento en que se nos va a que Dios va a aumentar nuestra fe, nos hacemos para atrás. ¿Por qué? Porque no queremos pasar el problema o la circunstancia difícil. Dios nunca nos va a pasar por un problema en el cual no podamos resistir, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener en medio de las pruebas, hermanos? Nosotros debemos de tener una actitud de fe, ¿sí? De confianza en el Señor. Hay veces que decimos que Dios es nuestra confianza, que Dios está en nuestra gloria, pero cuando llegan los momentos difíciles empezamos a desconfiar de Él. Pero nuestra actitud que debemos tener en medio de las pruebas es una actitud de fe y de confianza, la seguridad de que Él está con nosotros para ayudarnos. ¿Sí? La fe es lo que nosotros, o más bien la fe es la que nos sostiene en medio de las pruebas. Cuando hay a veces que vemos que ya lo perdimos todos, hermanos, la fe nos mantiene firmes, ¿sí? Nos mantiene parados. La fe no es una cuestión de sentimientos tampoco, ¿sí? La fe, hermanos, no es cuestión de si sentimos o no lo sentimos. La fe es creer y nada más, ¿sí? La fe no es de que yo siento tener fe, no. La fe es creer, llevarlo por obra, ¿sí? Es una decisión también. La fe es como el amor. El amor no se basa en los sentimientos, sino el amor es una decisión que debemos de tomar, ¿sí? De amar a mi prójimo, de amar a mi hermano, a mi hermana, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Es una decisión que debemos de tomar sin recibir algo a cambio. La fe es lo opuesto al temor. Si el temor nos acobarda, la fe nos mantiene firmes, ¿sí? No podemos decir que tenemos fe y al mismo tiempo que tenemos temor. Sí creo en el Señor, pero las circunstancias pues me hacen dudar o me hacen tener temor. Ahora, las pruebas nos hacen personas, hermanos, fuertes, firmes, nos hacen madurar en circunstancias difíciles, ¿sí? Madurar en nuestra forma de pensar. Y cuando entre más pruebas pasemos, entre más circunstancias difíciles enfrentemos, el Señor dice que Él nos va a perfeccionar cada día más. Si vamos a ser maduros cada día, cada momento, cuando nosotros pasemos por momentos difíciles. Nosotros, hermanos, podemos mantenernos firmes en medio
de la tempestad, ¿sí? Si nosotros mantenemos nuestra mirada en Dios y no en el problema. Tristemente, hermanos, hoy en día enfocamos nuestra vista, nuestra mirada en los problemas y empezamos a decir, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con aquello? ¿Sí? No es lo mismo, hermanos, pensar y decir, pues ahora voy a ser responsable para poder cumplir este compromiso, en lugar de andar diciendo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Si no tengo nada, no tengo ni dónde caerme muerto. A veces es nuestra expresión como hijos de Dios. Si nosotros mantenemos nuestra mirada en Dios, hermanos, el problema lo vamos a ver muy diferente a lo que a veces estamos acostumbrados a ver. A veces, hermanos, las circunstancias son difíciles, o por ejemplo hoy en día, ¿verdad? Como el mundo está en un caos y si nosotros lo vemos el problema solamente, pues no vamos a ver salida, no vamos a ver el resultado de esta prueba que estamos pasando a nivel mundial. Dios, hermanos, quiere que nosotros enfrentemos el problema por fe, ¿sí? Pedro, cuando caminó, hermanos, en el mar, dice la escritura que él puso su mirada en el Señor, y al poner su mirada en el Señor él pudo caminar. Mas sin embargo, dice la escritura que empezó a enfocarse a los problemas que estaban alrededor, se empezó a ver las olas que venían contra él y empezó a dudar, ¿sí?, de que el Señor estaba ahí con él. Una de las cosas, hermanos, que cometemos como error es que nosotros empezamos a mirar los problemas, su magnitud. ¿Sí? A veces vemos el problema tamaño de un gigante tremendo, ¿sí? Y eso nos desvía de poner nuestros ojos en Cristo Jesús. El Señor, hermanos, nos guía a través de su palabra. Cuando Pedro se empezó a hundir, hermanos, él gritó, Señor, sálvame. Y Jesús, cuando oyó esto, le tendió la mano y lo sujetó. Pero lo sujetó, hermanos, para reprenderlo. Y fueron palabras fuertes que le dijeron, hombre de poca fe. O sea, hay palabras, hermanos, de nuestro Dios, palabras de Jesús que vamos a recibir fuertes, ¿sí? Y Pedro, hermanos, estaba recibiendo esta palabra y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, ¿sí? Nunca poner nuestra mirada en el problema. Nosotros debemos de saber de que Dios tiene el control de todas las cosas y que las cosas pasan, hermanos, para un propósito, ¿sí? Dios tiene el control absoluto. Si nosotros no estamos solos, el Señor está con nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros lo que tenemos que hacer es que nunca permitamos que el temor venga a nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el temor nos desanima a seguir hacia adelante. El temor nos acobarda, el temor nos hace que renunciemos a lo que estamos haciendo con el Señor. El Señor, a veces también el temor detiene las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿sí? La palabra del Señor dice en Isaías 43, del 1 al 2, dice, y ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y en los ríos no te anegarán. Cuando pasares
por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor en su palabra, hermanos, nos motiva para que sigamos adelante. ¿Sí? Nosotros, mis hermanos, en esos tiempos tenemos que ser valientes y firmes. No nos dejemos, hermanos, no nos dejemos vencer por las artimañas del enemigo. Sabemos que a veces en los problemas que pasamos, mis hermanos, el enemigo aprovecha para meternos dudas, para meternos temor. Pero el Señor quiere que nos levantemos y que nos mantengamos firmes en Él. Y si nosotros sabemos, hermanos, que si Dios tiene el control de todas las cosas, cualquier circunstancia en las que estemos pasando, vamos a estar firmes, porque Él prometió, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Así que sigamos adelante, hermanos, a través de esos tiempos difíciles. En esos tiempos, hermanos, en los cuales Dios aún nos ha dado la bendición de poderle buscar más, Señor, al Señor a través de los tiempos, ¿sí? El Señor nos ha dado tiempo. A lo mejor usted está en su casa todo el día, en lugar de estar buscando soluciones terrenales, en lugar de estar buscando respuestas que no le van a llevar a un sentido común, hermanos, vayamos a los pies del Señor, vayamos y busquemos la presencia del Señor, que Él nos guíe, que Él nos fortalezca, para que podamos recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que, mis hermanos, nos motivo a seguir adelante y no desmayemos en estas circunstancias difíciles en las que estamos pasando, porque no nada más es usted, no nada más soy yo, es a nivel mundial, mis hermanos. Todos nuestros hermanos en Cristo Jesús estamos pasando por estos momentos, ¿sí? Y nosotros, hermanos, tenemos que estar orando unos por los otros, tenemos que estar orando aún por nuestros hermanos que no conocemos, ¿sí? Aún por nuestros hermanos que van de un lugar a otro llevando la palabra del Señor, que no conocemos. Que Dios los guarde, que Dios los proteja y que nosotros sigamos, hermanos, siempre manteniéndonos firmes, ¿sí? En medio de estas circunstancias. Vamos a darle gracias a Dios y que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, gracias porque eres bueno, Señor. Una vez más, Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Y aquí, Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque conocemos, Padre, y hemos aprendido una vez más, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas. Ahora, Señor, confiamos, Señor, de que tú estás con nosotros. Quizás había momentos, Señor, en que dudábamos de que tú estuvieras aquí, Señor. Pero al ver tu palabra, Señor, sabemos que tú siempre estás, Señor, en el control de todas las cosas, Señor. Aún en los pequeños o mínimos detalles, Señor, de nuestra vida, tú estás ahí, Señor. A veces nosotros no lo vemos, Señor, porque nos enfocamos a nuestras fuerzas, a nuestro entendimiento, pero sabemos, Señor, que tú tienes el control, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que podamos, Señor, seguir adelante. Bendice a mis hermanos, Señor, que también, Señor, están pasando por momentos difíciles. Fortalécelos, Padre, y guárdalos, Señor. Aquellos, Señor, que llevan tu palabra, aquellos, Señor, que van de un lugar a otro, Señor, para que tu palabra sea llevada, Señor, a toda alma, Padre. Fortalécelos y guárdalos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te lo pedimos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Así, hermanos, damos por terminado este estudio. Dios les bendiga, mis hermanos, y adelante, mis hermanos, que el Señor está con nosotros. Dios les bendiga.